en una regla contracíclica. Y esto es algo que nosotros hemos venido trabajando en los últimos meses, y yo quería presentarlo como parte de este paquete económico, y yo diría que de los temas que a mí me importaban, este es el que se quedó en el tintero. Mis colegas, mis subalternos me convencieron de que no era el momento adecuado. Déjenme decirles cómo debería operar esta regla y por qué consideramos al final me convencieron de que no era el momento adecuado. Esta regla lo que va a tener que determinar muy claramente es cuál es la tendencia de crecimiento de la economía mexicana, y por lo tanto el ciclo va a estar operando alrededor de esa tendencia. La tendencia tiene que ser estimada de manera precisa, porque si nosotros la sobreestimamos y el ciclo está por acá abajo, siempre vamos a estar por abajo de la tendencia, y la regla lo que nos va a permitir es abusar y estar utilizando los recursos contracíclicos cuando querramos y no cuando lo necesitemos. Y por eso va a requerir dos cosas. Si requiere credibilidad, probablemente va a requerir de que formemos un consejo asesor, una especie similar a los consejos fiscales, que valide que las estimaciones que estamos haciendo nosotros son las correctas. Después va a tener que tener reglas de cómo se alimenta el fondo y de cómo se utilizan los recursos del fondo. Y algunos de estos temas son relativamente técnicos. Por ejemplo, pensemos que nada cambia, el supuesto de ceteris paribus que ustedes les enseñan en su primer curso de economía. Entonces, si la economía está creciendo por arriba de su tendencia, la recaudación también crecería por arriba de su tendencia, porque impuestos como el impuesto sobre la renta o el IVA dependen del nivel de actividad económica. Si se están haciendo, si hay mayor producción, hay más impuestos sobre la renta; si hay mayor ventas, hay más IVA. Pero también podría ser que aumentar el impuesto sobre la renta o el IVA, porque aun cuando no estemos viendo un cambio cíclico, el SAT estuviera recaudando mejor. Y entonces hacer esta distinción requiere un análisis técnico más complejo, requiere probablemente tomar rezagos y tener reglas específicas. Y esto puede complicar muchísimo las reglas de operación. Entonces, algo que estoy convencido va a ser extraordinariamente beneficioso para el país, va a requerir muchas explicaciones. Va a requerir que lo expliquemos a los legisladores, porque esto se tendrá que convertir en ley. Va a requerir que lo expliquemos a los mercados para que entiendan que es algo bueno y no un pretexto para ser indisciplinado. Va a requerir que lo expliquemos a las calificadoras, y va a requerir que lo conversemos con los organismos financieros internacionales y que tengamos la oportunidad de tener un diálogo técnico de cómo ir afinando esto. Y por eso este es un tema que es extraordinariamente importante para el país. Debería ser todavía aún más importante en esta coyuntura, pero es un tema que no nos atrevimos a llevarlo ahora, pero que lo vamos a llevar al Congreso en el próximo paquete, en el paquete de septiembre del año 2020. Así es que este es un poco, y a grandes rasgos, hay algunos temas que yo me he tenido que saltar. Tal vez me tomo 3 minutos antes de concluir en alguno de ellos. Lo que he venido señalando nos ayuda a tratar de identificar cuál va a ser el panorama de las políticas públicas que van a incidir tanto en la parte de crecimiento como en la parte del ciclo económico. Pero quisiera regresar a la parte de desigualdades. En México existe muchísima pobreza y hay una desigualdad regional muy, muy importante. Y lo que tenemos que hacer son dos cosas para tratar de aliviar eso. Primero, tratar de construir una red de protección social más sólida. Y les doy un ejemplo de ellos, el programa de adultos mayores. El programa de adultos mayores da una especie de pensión universal. Si ustedes checan las cifras del mercado laboral en México, lo que van a encontrar es que alrededor de 2/3 partes de los trabajadores mexicanos están en el sector formal y 1/3 parte está en el sector informal. Pero si abren hacia adentro del sector formal, van a encontrar que más o menos la mitad de ellos son trabajadores eventuales, lo cual quiere decir que sí están empleados por alguna empresa, sí pagan impuestos, pero no están cotizando a la seguridad social. Esto implica que alrededor del 50%, más del 50% de la población hoy en México no está contribuyendo para tener una pensión. Y si ese problema existe hoy, para los jóvenes de 20 años, de 30 años que están trabajando, ese problema aún mucho más agudo hace 50 años, cuando se incorporó al mercado laboral alguien que hoy tiene 70 o 75 años. Entonces, y esas personas no tienen la culpa de haber trabajado en un país que
que no proveía seguridad social. Pero lo que sí es una responsabilidad del Estado es reconocer eso, y por eso tenemos que trabajar en dos vías paralelas. Una, fortaleciendo el sistema de pensiones formales, pero también asegurándonos que aquellos que han trabajado 40, 50, 60 años y que ya se retiraron, tienen acceso a un mínimo de pensión digna. Esto a mí me parece resume en gran medida la idea de hacia dónde se dirigen los programas sociales. Tal vez voy a tomar un minuto más para referirme a uno que ustedes deberían entender técnicamente. La racionalidad atrás de es una racionalidad económica, pero que además tiene que ver con la población objetivo en la que ustedes están. Una de las razones por las que México no crece es porque en el mercado laboral tenemos un problema que en la literatura en inglés se le llama un mismatch de skills. Este problema es cuando hay gente que quiere trabajar, hay empresas que necesitan trabajadores, pero las habilidades que requieren las empresas no son las que tienen los trabajadores. En muchos países este problema se presenta, y en países como Alemania se tienen programas para entrenar de becarios, programas similares para entrenarlos. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en realidad es lo que está haciendo esto, es tratar de que en el trabajo los jóvenes adquieran las habilidades que después les van a permitir incorporarse al mercado laboral. En suma, y me da muchísimo haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes esto, esa es la dirección en materia económica, en materia de desarrollo, en materia de crecimiento, en términos de políticas contracíclicas, en términos de bienestar, estamos tratando de construir. Es algo sobre lo que estamos trabajando muy duro, es algo donde sentimos que vamos en la dirección correcta, pero es algo donde también reconocemos que vamos a tener hablar de manera muy, muy abierta, porque va a requerir que la sociedad tome decisiones sobre cuál es la dirección en la que quieren ir, y es donde también tenemos que reconocer que nosotros no somos poseedores de la verdad absoluta, y por eso venir a foros como este es donde tenemos oportunidad de compartir opiniones con gente que, como ustedes, está estudiando este tema, son muy valiosos para nosotros. Muchísimas gracias.